Muchas bendiciones y bienvenidos a nuestro programa. Esta noche vamos a hablar la segunda parte de las tres dimensiones de la cruz. Yo creo que es muy importante que pongamos atención y les voy a explicar por qué. La doctrina, o sea, la teoría de lo que nosotros aprendemos, es la base para una manera de vivir. Así que en el programa anterior estudiamos lo que significan las tres dimensiones de la cruz. Y puedo hacer un recordatorio. La parte que va hacia arriba es Cristo muriendo por nosotros. En la parte horizontal, nosotros muriendo juntamente con Cristo. Y la parte hacia abajo, lo profundo, que es la tercera dimensión de la cruz, es nosotros muriendo cada día con Cristo. Si nosotros vemos eso, lo que queremos hablar en esta ocasión es que cada aspecto de estos no es simplemente algo que debemos saber, sino es algo que debemos vivir y practicar constantemente. Creo que las tres dimensiones de las cuales hablamos, cada una de ellas tiene un paso más alto y más alto. Así que la primera cosa, nosotros reconocemos que Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El principio es Jesús dio su vida por nosotros. Así que yo tengo que aprender a vivir como hijo de Dios, salvado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y mi vida va a reflejar lo que Cristo hizo. El principio en sí es que yo me convierto y empiezo a vivir una vida cristiana completamente nueva. Pero hay algo que debiéramos ver. Cuando llegamos a la segunda dimensión de la cruz, entonces nosotros entramos a otra manera de vivir. Y yo quiero explicar esto porque esta manera de vivir está basada en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, vivo en la fe de Cristo. Estoy muerto juntamente con Cristo de acuerdo a este proyecto. Eso significa que yo tengo una tremenda situación que practicar. Tengo que aprender a morir juntamente con Cristo. Y eso es quizás el punto más sobresaliente de todo esto. ¿Cómo lo hago? La primera cosa, a mí me ayuda mucho tomar este ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros le llevamos un plato de comida a una persona que acaba de morir? ¿Nos va a dar las gracias y se la va a comer? Lo más seguro es que no. ¿Por qué? Porque está muerto. Sencillamente los muertos ya no comen, los muertos ya no hacen nada. Cuando nosotros crucificamos juntamente con Cristo nuestra naturaleza pecaminosa, entonces tenemos exactamente la situación. Si alguien nos viene a poner enfrente la tentación, la prueba, los tropiezos, las tentaciones del diablo, las tentaciones de este mundo y todo lo que rodea esta situación, entonces estamos muertos, ¿no? Un muerto no puede caer en tentación. Un muerto no puede pecar. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que una manera concreta de nuestra vida es que debemos estar abiertos a lo que Dios ha hecho por nosotros. Déjenme decirles, no dependemos de nuestras propias fuerzas, dependemos de la obra de Dios. Vivo por la fe de aquel que me amó y lo dio todo por mí. Él es el que me fortalece y Él es el que está conmigo en todas las circunstancias. Yo simplemente tengo que saber que estoy muerto a las pruebas, tentaciones y pecados. Esa es la faceta más importante en la práctica de nuestra vida cuando nosotros estamos viendo en nuestra vida todo lo que tiene que ver con
morir juntamente con Cristo. Déjenme poner algunos ejemplos prácticos. ¿Cómo desarrollamos nuestra vida en familia? Hoy estamos precisamente con gozo o a la fuerza, pero la familia está junta. Y entonces lo que yo quiero decirles es lo que son enojos, los que son cóleras, los que son gritos, los que son problemas. Debemos recordar una cosa. Cuando Cristo murió, nos llevó con Él. Y estamos muertos juntamente con Él. Así que los enojos y las cóleras y los gritos y todas esas cosas, las incomprensiones, tienen que ser cambiadas en un aspecto de carácter totalmente renovado y nuevo. Dios no nos llamó a nosotros para que sigamos haciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque ya no estamos vivos para esas cosas, estamos vivos para Dios. Y Dios lo que quiere es que en el hogar haya paz, haya buenas relaciones, haya buen entendimiento, haya comprensión, y entonces las relaciones se van a volver ejemplares. Pero es importante que nosotros miremos esa parte, porque tal vez ya no puedo decir, bueno, ya es una tentación la botella de ron o de whisky o de drogas. Pero puede ser que caigamos en cosas más sencillas, como malos pensamientos, malas palabras y todo eso. Pero déjenme decirles algo, cuando hablamos de morir juntamente con Cristo, estamos hablando de una dimensión en la cual nosotros ya empezamos a vivir bajo la influencia de que a nuestra carnalidad se le ha quitado el poder. Y entonces nosotros tenemos la opción, y es una poderosa opción, de poder crecer y desarrollarnos en los caminos de Dios. Eso es importantísimo. Como hablamos la vez anterior, la tercera dimensión de la cruz, la profundidad, es la que nos trae una solución a los problemas que todavía se tienen después de haber muerto juntamente con Cristo. Porque déjenme decirles que el viejo hombre está por ahí queriendo escaparse cada rato. Nuestra naturaleza pecaminosa está aplastada, pero de vez en cuando se sale. Así que si alguien nos maltrata, le contestamos igual. Y empezamos a responder de la misma manera que nos tratan. Entonces, teníamos que aprender otro cambio. Y este cambio ahora tiene que ver con que si hay maneras en las que nosotros empezamos a responder de manera pecaminosa, entonces tenemos que pensar en esta tercera dimensión de la cruz. ¿Qué quiere decir esto? En la tercera dimensión de la cruz, nosotros podemos ver las tentaciones, pero tenemos algo que Dios nos manda a hacer, y es ofrecer nuestros cuerpos, nuestra naturaleza humana, nuestra carne, ofrecerla día a día a Dios, para que nosotros no tengamos ningún conflicto ni ningún problema con las tentaciones. Entonces nosotros vivimos de una manera totalmente nueva y diferente. En esta etapa nosotros vamos perfeccionando nuestra vida. Nosotros vamos creciendo. Déjenme decirles, en la primera parte nosotros regularmente tenemos muchas faltas porque estamos empezando a conocer una nueva manera de vida. Y habíamos aprendido una manera diferente, una manera, llamémosle pecaminosa, de vivir. Pero ahora Dios nos ha cambiado y empezó un proceso. Pero en ese proceso da la impresión como que tenemos un pie en el mundo y un pie en el cielo. Cuando llegamos a morir juntamente con Cristo, entonces como que nos trasladamos más cerca de Dios. Pero si hablamos en la tercera dimensión de la cruz, entonces estamos mucho, pero mucho más cerca de Dios. Entonces cada día, porque si se quiere salir todo lo que tenemos dentro, nuestra vieja naturaleza, y quiere actuar en pecado, nosotros cada día venimos y ofrecemos a Dios nuestra carne como un sacrificio vivo, como una alabanza agradable a Dios. Entonces, bajo estos términos, nosotros estamos llamados a ir creciendo
Fíjense ustedes que las tres dimensiones de la cruz no es simplemente una enseñanza de que Cristo murió por nosotros, que nosotros morimos con Cristo y que diariamente morimos con Cristo. Esa es, por decirles así, la teoría. Pero ahora viene la experiencia. Nosotros tenemos que experimentar esas tres dimensiones de la vida de la cruz. Tenemos que aprender a vivir cada una de estas etapas de la vida. Déjenme hacerles una pregunta. Como no me pueden contestar, yo les voy a hacer la pregunta y se los dejo para que ustedes mismos se lo contesten. ¿En cuál de las tres dimensiones de la cruz están viviendo ustedes? ¿Están viviendo solo bajo la primera etapa? Cristo murió por nosotros. ¿O ya dimos un paso más y estamos viviendo, hemos muerto juntamente con Cristo? ¿O ya llegamos a la tercera etapa? Cada día le entregamos nuestra vida al Señor para crecer y madurar. Yo digo que hay muchísimos cristianos que se quedaron en la primera etapa y no han tenido el interés de pasar a la segunda ni a la tercera. Y a eso se debe que dentro del cristianismo hay mucha gente que sigue haciendo las cosas de este mundo. Muchas personas hablan mal del cristianismo porque dicen también son igual de pecadores que nosotros. Pero déjenme decirles una cosa. La iglesia en sí no es el lugar donde la gente es perfecta. La iglesia es una especie de hospital espiritual en donde todos venimos para ir sanando paso a paso todos los días de nuestra vida. Entonces tenemos que ir creciendo de fe en fe, de fe en fe, de fe en fe. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es por fe. La vida cristiana se desarrolla completamente por fe y es importante que nosotros nos demos cuenta de que eso es una realidad. Miren, así como creemos que Dios envió a Jesucristo a este mundo, tenemos que creer que nosotros también podemos aceptar por la fe que fuimos crucificados juntamente con Él. Y de la misma manera, por fe, nosotros sabemos que nuestra vieja naturaleza es rendida a Cristo todos los días. Todo esto actúa por fe. Entonces, nosotros tenemos que creerle a Dios. Tenemos que aceptar las verdades que Dios nos da por fe. Es una realidad, no es una broma. Es real lo que Dios está haciendo por nosotros. Entonces, me parece a mí que es muy importante que nosotros nos demos cuenta y nos analicemos en qué punto estamos. Tú que me estás viendo, ¿estás en el primer nivel, en la primera dimensión de la cruz? ¿O estás entrando a la segunda? ¿O estás más o menos intentando entrar a la segunda? ¿O ya vas terminando la segunda y entras a la tercera fase? Lo importante, ¿sabes qué es? Que vayas creciendo, que llegues a la madurez como la semejanza a Cristo. La Biblia nos habla de que Cristo, al igual que nosotros, fue tentado. Sufrió toda clase de tentaciones. Las más fuertes cuando estuvo los 40 días en el desierto y el diablo se le presentó para tentarlo. Pero él supo vencer todas las pruebas. Imaginen, solo piénsenlo ustedes. Tengamos un día de ayuno y la gente nos empieza a regalar pastelitos, que tamales, que chuchitos, que un montón de comidas que nosotros decimos, eso está riquísimo. Señor, ayuno mañana y me como esto hoy. Nosotros estamos siempre siendo tentados. Pero a Jesús el diablo le ofreció un mollete, imagínense ustedes, una piedra que se vuelva un mollete delicioso de aquellos calientitos recién salidos del horno. Y nosotros decimos, bueno, no está mal, ¿verdad? Ya después de 40 días de estar ayunando no me hace daño. Pero lo importante, ¿saben? Es que cuando nosotros tomamos la decisión y le hemos hecho una promesa a Dios, no debemos romperla. Ese es el aspecto básico. Entonces, ustedes ven que hay un proceso que nos lleva al crecimiento. Cuando nosotros llegamos a la tercera dimensión de la cruz, estamos llegando a un nivel de madurez. Pero fíjense que la cosa no se queda ahí, y esa es la situación que yo quiero tocar más fuertemente y más importante en esta noche. Y es que el apóstol San Pablo
En el capítulo 3 de la epístola a los Colosenses nos dice estas palabras: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Aquí hay algo fundamental y creo que necesitamos la fe para poder comprender perfectamente lo que dice Pablo. Fíjense ustedes que el paquete completo es que Cristo muere, nosotros morimos juntamente con Él, estamos constantemente participando de su muerte, pero la muerte no se acaba ahí. Cristo se levantó de la tumba. Y eso quiere decir que hay un nivel de resurrección, no solamente en Cristo, sino en nosotros. Tal vez si yo les digo esto, puedo hablar de varias resurrecciones para nosotros. Aunque consideremos la primera resurrección en Cristo. Pero nosotros resucitamos juntamente con Cristo de acuerdo a la verdad bíblica. Hay una resurrección espiritual. Nosotros nacemos de nuevo y nacer de nuevo es una resurrección. Estábamos muertos en el pecado y venimos a una nueva vida y en esa nueva vida nosotros empezamos a vivir de otra manera porque resucitamos juntamente con Él. Él resucitó a vida eterna y nosotros empezamos a vivir la vida eterna aquí en la tierra. Tenemos la promesa de que Él volverá y aquí viene otra resurrección. Ya será una resurrección del cuerpo. No solo resucitar para Dios y tener una nueva dimensión de la vida, sino que también Dios nos promete que nos va a llevar con Él, va a transformar nuestros cuerpos mortales en cuerpos inmortales y puros y santos. Y eso significa que nosotros vamos a cambiar radicalmente. Si ustedes se dan cuenta, entonces tenemos en la vida varias resurrecciones. La de Cristo, la nuestra, cuando resucitamos juntamente con Él, cuando resucitemos al final de los tiempos, y todavía podríamos decir, hay una resurrección para todos los que no están con Cristo. Por supuesto, el lugar a donde iremos será diferente. Los que creemos vamos con Cristo, los que no van al lugar que escogieron. Algunos llaman infierno, ahí van a pasarla a su gusto, escogieron eso. Un poquito doloroso, pero eso escogieron. Entonces déjenme decirles, cuando nosotros experimentamos el nacer en Cristo Jesús, la vida cristiana tiene que caminar juntamente con Cristo en toda la etapa. Es decir, primero conocemos a Cristo, sabemos de Él, conocemos de Él. Cuando Él viene y da su vida por nosotros, entonces empezamos un proceso con Él. Morimos juntamente con Él, es la segunda etapa. Somos llevados a la tumba juntamente con Él. Pero Él resucitó de los muertos, nosotros resucitamos junto con Él. Así que, como resucitados de Dios, tenemos que vivir una vida totalmente nueva. Pero es interesante lo que el apóstol Pablo nos enseña, porque en el verso 3 de Colosenses 3 dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Pero el versículo 1 empieza diciendo, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Así que habla de nuestra muerte y habla de nuestra resurrección. No me estoy inventando nada. La Biblia nos enseña que morimos con Cristo y resucitamos con Él para vivir una vida resucitada aquí en la tierra. Es una nueva vida. Entonces, nosotros tenemos algo especial. Óiganme bien, tenemos que utilizar la fe para esto. Y la fe es importante usarla porque nosotros no podemos aceptar simplemente una cosa sin entenderla. Pero las cosas de Dios tenemos que creerlas por fe. Creemos que Cristo vino a este mundo. Lo creemos por fe. Yo no lo vi, pero sé por la Escritura
que Él vino a este mundo, que dio su vida por mí. Lo sé porque la Escritura me lo enseña, lo he creído, y ese Cristo que murió está vivo, se levantó y se ha manifestado a nosotros. Así que juntamente con Él nosotros participamos de su muerte, pero nos levantamos en su resurrección. Pero para evitar que esa vida resucitada sea un problema, nosotros debemos crucificar nuestra naturaleza todos los días. Entonces es una vida nueva, es una vida transformada. Pero déjenme decir, ¿qué pasa en la vida resucitada? Lo que el apóstol Pablo nos dice es que en la vida resucitada tenemos que aprender a buscar las cosas de arriba. Permítanme explicar, porque eso de las cosas de arriba no es que vivamos viendo a los cielos todos los días. Las cosas de arriba son toda la revelación que Dios nos ha dado a través de su palabra y a través de su Hijo Jesucristo. Así que las cosas de arriba son las cosas de la revelación de Dios para nosotros. Nosotros hemos recibido la revelación de Dios y a través de esa revelación nosotros aprendemos todo lo que Dios quiere. Por eso el apóstol Pablo llega a afirmar que nosotros tenemos la mente de Cristo. No es que Dios nos ha dado esa mente, sino que nos enseña su palabra, entendemos lo que Dios dice y entonces nosotros empezamos a pensar como piensa Dios. Pero eso nos exige a nosotros conocer la palabra, conocer la Biblia. Porque a través del conocimiento de la Biblia conocemos el corazón de Dios, la intención de Dios para nuestra vida, los propósitos de Dios y por supuesto enseñarnos el crecimiento, el desarrollo, para que estemos preparados, para que nos encontremos con Él, podamos estar gozosos y felices, que Él nos ha llevado a su presencia por toda la eternidad. Déjenme decirles esto, cuán importante es que nosotros nos demos cuenta de que nuestra vida tiene un proceso profundo en el desarrollo del crecimiento, porque somos hechos a la semejanza de Dios desde un principio. Esa imagen y semejanza se perdió cuando Adán pecó. Pero en Cristo estamos recuperando la imagen y semejanza. Eso significa que nosotros tenemos el proyecto ya establecido por Dios de que vamos a llegar a la estatura de Cristo. Pero eso sí, necesitamos poner de nuestra parte. Si esto Dios quiere, Señor, me abandono en tus manos y moldea mis pensamientos, sana mi corazón, dame un espíritu poderoso, dame tu Santo Espíritu para que me dirija. Dios está constantemente poniendo en nuestros corazones el deseo de seguir desarrollando y seguir creciendo en su nombre. Yo creo que la obra de Cristo en nosotros es una obra completa. Fíjense ustedes que nos lleva desde el momento en que nosotros arrancamos conociendo a Cristo, pasamos por el proceso de la muerte, la tumba, la resurrección, la nueva vida. Y en esa nueva vida aprendemos a buscar las cosas de arriba. En otras palabras, buscar la palabra, buscar la voluntad de Dios, hacer su perfecta voluntad. Se trata de hacer. Déjenme decirles, la Biblia no es un libro solamente para leerlo, es para aprender a vivir. Así que si nosotros la leemos y no la practicamos, fallamos, fracasamos en eso. Es importante entonces que entendamos eso. Déjenme ejemplificarlo. Jesús dijo en cierta ocasión, Juan 12:24, un texto bien interesante. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Déjenme decirles, el mejor fruto de todo esto lo tenemos en Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros y todos nosotros somos fruto de la muerte de Jesucristo. Pero hay algo más. Cuando nosotros morimos en Cristo, empezamos a dar fruto. Cuando resucitamos en Cristo, seguimos dando fruto. Lo importante de todo esto es que hay algo que quisiera que tengamos presente. La Biblia lo dice de una manera muy clara. Dice que toda la creación aguarda ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios.
No se trata de esperar al último día. Se trata que los cristianos nos levantemos como un ejército que ya no está dormido, sino vivo para Dios, resucitado en Dios, para hacer aquellas cosas que van a bendecir no solo nuestras vidas, no solo las vidas de los demás, sino la misma creación. ¿Saben? Una de las cosas que yo miro y que todos podemos entenderlo y verlo si queremos saber más de eso, lo que sucedió en Almolonga, la conversión del 92% de la población, trajo como consecuencia no solo cambios radicales al pueblo. ¿Saben lo que pasó? Un pueblo que vivía de la agricultura, de repente por su conversión, por su nueva vida, la tierra, en vez de esperar la lluvia, empezó a sacar agua del suelo. Y entonces ahí donde solo había una cosecha, podían sacar 7 cosechas al año. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros venimos a Dios, todo lo demás empieza a dar fruto. Hasta la tierra responde la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros tenemos que aprender a establecer en nuestra vida el camino perfecto que implica la redención en Cristo Jesús. Yo quiero invitarles a ustedes a que vean esto que estamos hablando como el reto mayor para que sepamos que no podemos quedar igual. Déjenme decirles esto. Yo he crecido, no puedo decir que no. Conozco la palabra, la he leído muchísimo y eso me ha ayudado a ir desarrollándome y a ir madurando. Pero todavía no lo he alcanzado todo. Yo sigo adelante hacia la meta. ¿Por qué? Porque la meta es llegar finalmente a ser semejante a Cristo. Fuimos creados a su semejanza. Ese es el reto para ustedes, es el reto para todos nosotros. Tenemos un gran reto y el reto es crecer. El reto es madurar, llegar a la estatura de Cristo. Y yo les reto en esta hora para que nosotros podamos decirle a Dios, nos ponemos en tus manos y queremos crecer, pero ayúdanos porque tenemos luchas, pero nuestras luchas solos nunca las vamos a vencer. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Así que clamemos también porque la unción del Espíritu Santo está en nosotros, para que nosotros tengamos la autoridad y el poder de vencer todas las luchas que tenemos. Déjenme hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a todos los que nos están escuchando. Quiero bendecir a todos con el propósito de que tomen el papel que les corresponde y la responsabilidad que tienen para crecer. Que no dejen un solo minuto ni un solo tiempo de descanso sin pensar en que todo lo que hacen lo tienen que hacer para la gloria de Dios. Pensamientos, palabras, obras, todo de acuerdo al diseño de Dios, porque tenemos la mente de Cristo. Quiero bendecirles y exhortarles para que salgamos adelante todos haciendo una obra tal. Entonces nadie podrá destruirnos, ni detenernos, ni afectarnos. No habrá plaga que nos haga daño, porque estamos centrados en ti. Y nosotros vamos a crecer y vamos a tener la fortaleza que tú tienes ante los problemas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.